Fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. John Dewey nació en Burlington, Vermont, el 20 de octubre de 1859. Se graduó en la Universidad de Vermont en 1879 y después de un breve periodo como maestro de escuela en Pensilvania y en Vermont continuó sus estudios en el Departamento de Filosofía de la Universidad Johns Hopkins. Al obtener el doctorado en 1884 con una tesis sobre la psicología de Kant, sucedió a Morris en la dirección del Departamento de Filosofía. Dewey tuvo una gran influencia en el desarrollo del progresismo pedagógico, desempeñando un papel protagonista que abarca desde finales del XX hasta la Primera Guerra Mundial. Fue el pedagogo más original, renombrado e influyente de los Estados Unidos y uno de los educadores más perspicaces y geniales de la época contemporánea, influyendo en el curso de 3 generaciones. El padre de la psicología progresista murió el 1 de junio de 1952 con 92 años de edad. Dewey consideraba que los conceptos en los que se formularon las creencias son construcciones humanas provisionales. Dewey critica el enfoque clásico sobre el conocimiento. Dewey propone la reconstrucción de las prácticas morales y sociales, y también de las creencias. Corresponde especialmente a la filosofía, en las culturas democráticas, emprender una tarea crítica y proyectiva de las creencias, significados y valores constituidos. En Religion and Our Schools, 1908, recomienda que las escuelas públicas no impartan instrucción religiosa de ningún tipo por ser esta práctica, según él, causa de división y conflictos en una sociedad plural. Dewey rechaza un conjunto de doctrinas pedagógicas de variado signo, la educación como preparación, la educación como desenvolvimiento, la educación como adiestramiento de la facultad, la educación como formación. La escuela, para Dewey, se concibe como reconstrucción del orden social, el educador es un guía y orientador de los alumnos. Propuesta metodológica de Dewey. La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases: consideración de alguna experiencia actual y real del niño, identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia, inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables, formulación de la hipótesis de solución, comprobación de la hipótesis por la acción. Dewey mostró un sentido práctico para planificar y desarrollar un currículum integrado de las ocupaciones como actividades funciones ligadas al medio del niño, incluyendo previsiones de desarrollo del programa en ciclos temporales cortos. Fue la primera mujer médica y educadora italiana conocida por la filosofía de la educación que lleva su nombre y sus escritos sobre pedagogía científica. Nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, provincia de Ancona, Italia. Estudió ingeniería a los 14 años, luego estudió biología y por último fue aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma La Sapienza. Terminó graduándose en 1896 como la primera mujer médica en Italia. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma. Más tarde, estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía, época en la que asistió a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Y desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales. María Montessori murió en Nordwijk, Países Bajos el 6 de mayo de 1952. Propuesta educativa. Montessori dice que la educación se basa en un triángulo: ambiente preparado, amor, relación, niño, ambiente. Elaboró la pedagogía científica, partiendo de la observación y del método científico, elaboraba sus materiales y su filosofía. La mente absorbente de los niños. La mente del niño posee una capacidad maravillosa y única, tiene la capacidad de absorber conocimientos. Los períodos sensibles, se refiere a los períodos en los cuales los niños pueden adquirir una habilidad con mucha facilidad.
o el período sensible del lenguaje, que sitúa aproximadamente entre los 2 meses y los 6 años, o el período sensible de la coordinación de movimientos, signo de más menos desde los 18 meses hasta los 4 años, o el período sensible del orden, signo de más menos desde el nacimiento hasta los 6 años, o el período sensible del aguzamiento de los sentidos, signo de más menos desde los 18 meses hasta los 5 años, o el período sensible del comportamiento social, signo de más menos desde los 2 años y medio hasta los 6 años, o el período sensible de los pequeños objetos, un período muy corto en el transcurso del segundo año. La autonomía de los niños, un modo de motivar a los niños y despertar sus ganas de aprender, se resume en la fórmula de María Montessori: ayúdame a hacerlo solo. El material se coloca a la altura del niño para que pueda tomarlo y guardarlo él solo. El ambiente preparado se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar un mejor aprendizaje y crecimiento. El papel del adulto. El papel del adulto en la filosofía Montessori es guiar al niño, darle a conocer un ambiente bueno y cómodo. La autoeducación se consigue creando un ambiente libre, unos materiales autocorregibles que los niños puedan. Nació en Oldenburg, 4 de mayo de 1776, F. Gotinga, 14 de agosto de 1841, fue un filósofo, psicólogo y pedagogo alemán. Herbart figuró como uno de los personajes constituyentes de la agitación intelectual de Alemania, esencialmente en lo que respecta a las primeras décadas del siglo XX. Su filosofía se caracterizó por manifestar una sólida postura de crítica frente al idealismo romántico de Fichte, Schelling y Hegel, en virtud a lo cual optó por suscitar una actitud realista que se subtraía en torno a los supuestos legados por Kant, lo que es, tomando como fundamento discursivo los conceptos de experiencia kantianos y proyectándose a la realidad fenoménica. En consecuencia, es considerado un representante del movimiento neocantista después de estudiar como discípulo de Fichte en Jena. Impartió sus primeras clases de filosofía como profesor en la Universidad de Gotinga en torno a 1805, cargo que abandonó para ocupar la cátedra dejada por Kant en Königsberg. Allí estableció y dirigió un seminario de pedagogía hasta 1833, año en que volvió a Gotinga, lugar en el que permaneció como profesor de filosofía hasta su muerte. La clara teoría de sus pensamientos se refleja en su vida. Fue un excelente pedagogo, que destacó por sus grandes aportes a la educación especial, luchó por la reforma liberal y desencadenó una de las más grandes controversias sobre aprendizaje empírico. Buscó no solo explorar los problemas educativos desde una perspectiva teórica, sino con apoyo de la experiencia. Se le considera el padre de la pedagogía científica. Su pedagogía general es deducida de la idea de educación. Esboza un curso de pedagogía manuales de la filosofía influenciado por Rousseau y Pestalozzi. Se le puede considerar un filósofo relativista optimista y científico. Considera el alma humana como una hoja en blanco. Cree que no hay ideas innatas. Fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo, que aplicó los ideales de la Ilustración a la pedagogía. Al igual que Comenius y Rousseau, creyó que la solución a la pobreza y las contradicciones en la sociedad humana estaban ligadas a una buena educación. Creía que a los niños se les debe proporcionar la oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal y que los maestros deben ser preparados para lograr un desarrollo integral del alumno. Para Pestalozzi, el verdadero objetivo debería ser formar un hombre moral total, que hace el bien y ama, que sus acciones se basan en la fe y que deja a un lado su egoísmo. Pestalozzi fundó varias instituciones educativas, en Alemania y en regiones de Suiza, y escribió muchas obras donde expone sus principios modernos para la de la educación. Su lema era el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Gracias a Pestalozzi,
el analfabetismo suizo del siglo XVIII fue superado casi por completo hasta 1830. Él decía: yo creo que no se puede soñar en obtener el progreso en la instrucción del pueblo mientras no se hayan encontrado formas de enseñanza que hablan del maestro al menos, hasta el fin de los estudios elementales, el simple instrumento mecánico de un método que debe sus resultados a la naturaleza de sus procedimientos, y no a la habilidad de aquel que lo practica. El método de Pestalozzi es un método lógico, basado en la concepción analítica y sistemática de la enseñanza y el aprendizaje. Algunos de sus propósitos eran: 1. Conseguir que el hombre llegue a la perfección, desarrollando sus capacidades humanas. 2. La libertad autónoma del hombre. 3. Aplicar los principios de igualdad y libertad. 4. La humanización del hombre, y para él, este es el fin de la educación. Entre sus obras más destacadas se encuentran: 1. Vigilia de un solitario. 2. Leonardo y Gertrudis. 3. Libro de las Madres. 4. Cartas sobre educación infantil. Nuestra influencia llega solo a donde llega nuestro amor, Pestalozzi.